Cuando se habla de creatividad, de proceso creativo, podría decirse que nos estamos remitiendo al hacer humano. Toda persona, niño, maduro, adulto, decide una y otra vez en su vida, proyecta en la vida, construye en la vida. Esa creatividad o creación, proceso de creación, atraviesa toda la actividad humana. Nosotros hacemos a veces más énfasis en los aspectos que podemos llamar relacionados con el arte, artísticos, poéticos. Pero creo que en línea de máxima se puede aplicar a toda la actividad que el hombre desarrolla. ¿Cómo la resuelve? En primer lugar, es un hombre, es una mujer, dotados de una fantasía y en segundo lugar de una imaginación. No solamente tenemos ojos que miran, que observan, sino que tenemos también esos otros ojos interiores que la fantasía o la imaginación lanzan al espacio, estableciendo relaciones cada una más peregrina, en el mejor sentido del término. Resultado de este viaje aparece justamente un mundo nuevo que se presenta como creado por el hombre. De lo que solemos llamar el proceso creativo, sugiere que uno haga memoria y trate de recordar algún momento en el que algo parecido a los dioses han llegado y te han soplado al oído y te han dicho, caramba, pues ahora tengo la posibilidad de expresar esto. Bueno, sobre este asunto, como sobre todos, hay un viejo dicho sabio, ya secularmente popular, que dice que cada uno cuenta la feria según le va en ella. Cuando se es muy joven y eres artista ya, aunque no lo sepas, pues eso es una cosa gratuitamente que se va colando en tu vida, en tu manera de hacer las cosas, ¿no? Pero cuando ya vas siendo vieja, yo ya soy un poco vieja, pues te empiezas a dar cuenta que se producen, me he dado cuenta no ahora, sino hace ya un poco de tiempo, que siempre se produce un proceso parecido en uno mismo, en otros a lo mejor va de otra manera. Y también se va modificando según tú vas haciéndote consciente de cómo es el proceso creativo, porque vas poniéndote a favor, no en contra, porque al principio muchas veces sin darte cuenta vas en contra, estás haciendo un tipo de vida que no favorece el proceso creativo. Pero con el tiempo, como se van aminorando otros intereses y otras cosas y vas eligiendo tu tipo de vida, llega un momento que el proceso creativo lo vas comprendiendo según va llegando y vas poniéndote a favor
y también entendiendo que hay veces que no hay proceso creativo porque estás absolutamente en bancarrota en ese momento. Y entonces tienes que intentar curarte de alguna manera y empezar a meter para que se favorezca el proceso creativo. Y eso también es proceso creativo, porque eso es lo que te va haciendo que seas un artista en proceso. Proceso creativo como hay una actitud de la persona, ¿no? Yo creo que la persona creativa o la persona que entre comillas se piensa que es más creativa, yo creo que es alguien que tiene una actitud frente a la vida de curiosidad y al mismo tiempo de crítica. Es decir, no se acomoda o no está de acuerdo o pregunta el por qué las cosas suceden de una determinada manera, y entonces yo creo que en ese proceso de estar en conexión con todo lo que le rodea y estar de acuerdo o no, o analizarlo, nace una necesidad de hacer algo para variar todo lo que le rodea, ¿no? Yo creo que básicamente es una manera de influir en lo que te rodea a lo largo de tu vida. En febrero del año 2012 nos convocaron a una serie de músicos que pertenecemos a dos disciplinas distintas, como son el flamenco y el jazz, en este espacio escénico con el propósito de mostrar, tras unos pequeños momentos de diálogo, el instante creativo en torno a diferentes piezas musicales. Cuando llegamos nos encontramos a las diferentes personas que íbamos a trabajar juntos en ese momento y hablamos en torno a una pregunta que es el qué íbamos a hacer. Cada uno de nosotros, yo creo que hemos conseguido poner lo mejor de nuestra forma de ver la música y en torno a ese hilo argumental poder mostrar y captar sobre todo ese momento creativo. El pintor, el arquitecto, que se lo toma muy en serio su trabajo, quiere tener comunicación, quiere llegar a la gente, pero más todavía que eso, quiere encontrarse con una cosa indecible, una cosa que no sabe cómo explicar, pero que produce emoción, que a él le produce emoción cuando aparece y que piensa que eso, aunque no de una manera fácil, va a terminar transmitiendo esa emoción. El problema es que no siempre estás con la mente dispuesta a tenerlo, pero es una desconexión, es no pensar y dejar que los caminos se crucen. Entonces cualquier sitio puede ser bueno para tener un proceso creativo, cualquiera. Puede ser en tu casa, en un hotel, en una habitación, simplemente tienes que salir de tu entorno y ver cosas nuevas. Yo creo que es un cruce de caminos entre lo que quieres hacer y lo que te representa el momento. Entonces, en el propio momento está el proceso creativo, en el instante.
Es como cuando haces 100 fotografías y solamente hay una que era la buena. ¿Qué ha pasado ahí? Yo no digo, como mucha gente, que el artista tiene que expresarse solo pintando, haciendo su trabajo y que no tiene que explicar nada y que si su obra no habla por sí misma, no vale, ¿no? Yo no digo eso, yo creo que el artista puede decir lo que quiera y el pintor habla y explica lo que quiera, no pasa nada. Pero hay cosas que no las va a poder explicar y son precisamente las que afectan a ese momento creativo, a esa aportación creativa. La inspiración, por ejemplo, es una cosa que no puedes controlarla. Es una cosa que puede aparecer, pues, no lo sé, a través de un encuentro, una lectura, un momento del día especial.
cualquier cosa. En cambio, lo que es la creación de algo es una historia de trabajo. Tiene que ser horas, momentos, a veces periodos larguísimos para llegar a conseguir algo, pero todo absolutamente encima de lo que estás haciendo. Nunca he creído en esa genialidad que sale a través de, bueno, de un fogonazo grande. El fogonazo puede que te llegue para ese momento que tú necesitas una idea para trabajar, pero lo más importante es esa especie de transpiración lenta y pausada y de conciencia de lo que estás haciendo, que poco a poco va apareciendo, a veces durante meses en un gran cuadro al óleo, a veces simplemente durante un cuarto de hora en una hoja de papel que estás intentando retratar una rosa que has traído del huerto o un limón que acabas de traer del jardín. El proceso creativo es uno de los procesos desde el punto de vista científico más interesantes que hay, fíjate, y preocupa mucho, bueno, ocupa de una manera casi siempre antigua a los científicos, pero de una manera reciente hay un grupo, de hecho, que es el grupo de neuroestética. Hay una línea de neuroestética que inauguró, que creó Semir Zeki, que es un neurólogo que trabaja en Londres, sobre el estudio científico de qué pasa en el cerebro en el proceso creativo. La naturaleza suele ser muy selectiva en cuanto a cosas que no utiliza. Es decir, hay algo que no se utiliza, se quita, una gran economía de recursos. Sin embargo, el proceso creativo en el cerebro tiene muchísimas áreas, utiliza muchas áreas cerebrales. Eso quiere decir que es importante. ¿Y es importante para qué? Es importante para la supervivencia, para la comunicación entre los seres humanos. Es decir, ¿por qué pintan ya los hombres de Neandertal, incluso algunos previos? Quieren expresar algo, quieren comunicar. Luego, esto es importante en la supervivencia. Desde el punto de vista biológico, la creación, el proceso creativo, tiene un lugar preeminente en la naturaleza. Y por tanto, todo lo que tiene un lugar, ocupa un lugar en la naturaleza y es importante para los individuos, está en el cerebro. El proceso creativo es
no está definido como tal, es una reacción espontánea que uno tiene cuando se enfrenta a las situaciones. Entonces cualquier pequeña cosa que te llame la atención puede ser el detonante para crear o inventar una historia. Uno no, por lo menos en mi caso, yo no decidí dedicarme a la pintura, sino que fue la pintura la que al final me atrapó como medio de expresión. Así como una persona nace con voz como para cantar y ya desde que grita ya con voz, pues la persona que nace artista o con un artista de cualquier cosa, porque se puede ser escritor, pintor, arquitecto, lo que son las artes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tienes como una especie de una constitución extraña de lo que somos, que no sabemos bien lo que somos, se crean una especie de huecos por donde se cuela la creatividad. Entonces hay gente que no lo tiene y gente que lo tiene. Y eso es de nacencia. O sea, el que nace artista, luego se cuajará como artista si lo que decíamos antes, si se pone a favor de su proceso o se perderá o se mallogrará o se hará un gran artista. Ya ahí interviene la voluntad y entiende la cosa. Pero desde pequeño, me recuerdo de pequeña haciendo cosas, siempre mezclando y como vida de alguna manera, y eso ahora ya veo que es que yo era artista desde que era pequeña. Creo que hay un origen que le da la razón a una frase de un filósofo que dijo: lo terrible ya ha sucedido. Siempre hay un antes, generalmente muy turbulento desde el punto de vista emocional y psicológico, que es donde se establece la necesidad del lenguaje. Eso no se sabe de dónde viene. O sea, ¿cómo es que no había nada y de repente hay un pedazo de música impresionante en la cabeza de un músico? Es misteriosísimo, misteriosísimo. Yo veo lo que más me alucina, o sea, cómo de repente
con lo mismo que tenías ayer, ahí encima en el... Vamos, yo aquí no porque no pinto aquí, pero allí que tengo pues chismes, ¿no? Materiales inconexos, y de repente el día que hay inspiración, aquello empieza a cuajar y se produce una especie de emoción durante todo el día. Te la traes a dormir por la noche y por la mañana sigues. La sensación que yo tengo personal es como si hubiera un momento de falta de vigilancia de nuestra parte más consciente, de la parte de nuestra información, de nuestra formación, y cuando eso se relaja un poco y estás casi como en un trance, no un trance así de estar catatónico, sino un trance de estar fuera de esa cosa que luego la ves y dices, ¿cómo es posible que yo haya llegado a hacer esto? ¿No? Pues si no, ni me acuerdo cómo pudo salir esto. Esa sensación de trance es la única que te permite realmente acceder a ese trabajo creativo, ¿no? Que aparece una cosa que diga, oye, pues esto es una aportación, a lo mejor no le interesa a nadie, pero a mí me llega y tal, ¿no? Esa sería la experiencia que puede sentir uno cuando está trabajando. Creo que en mi caso, todo lo que yo haya hecho en el mundo de la poesía, en el mundo de la literatura, ha nacido en la Guerra Civil, que es cuando yo nací. El hecho de que mi madre tuviese un terror que ya no la abandonó nunca hasta su muerte a los 90 años, que nació en la Guerra Civil, primero conmigo en su barriga y después conmigo en sus brazos, creo que ha motivado que yo a un determinado momento le pidiera socorro a las palabras, que por otra parte tal vez han nacido para eso, para socorrer a todos los miembros de esta tribu que siempre, desde su nacimiento, desde su tránsito del primate superior hasta lo que llamamos el Homo sapiens, siempre ha sabido que el centro de su conciencia era el miedo, tal vez el espanto. Creo que es desde ese espanto, desde donde yo ingresé en la búsqueda del consuelo de las palabras y desde donde empecé a tratar de convertir el terror y el dolor en lenguaje. Cambiaste el sol por la luna agua dulce, agua dulce por salobre. Cambiaste el sol por la luna agua dulce, agua dulce por
por una laguna. El oro por fin no cobré y media a naranja a por una. Si llegara a suceder a mí que este ingrato me olvidara, su culpa lo perdonara, si lo volviera a querer, pero lo que no ha de ser, ay, que lo vuelva a querer yo. Me dio y le hice juramento sacar de mi pensamiento y al que a mí me ofendió. La creatividad pura está es más hermana de lo que en el flamenco se llama el duende. El duende aparece, uno no lo trabaja. Alguien que diga que es un genio de sí mismo, lo que está diciendo es que es un cretino, porque el genio aparece, claro, porque tú has puesto un barbecho y un estado emocional colectivo de alegría, de felicidad, de dolor, que atrae a eso. Y entonces eso hace su aparición y hace que actúes, que representes, que escribas, que cantes, que torees de una manera determinada. Digamos que el talento es previo y el talento también necesita ser trabajado, necesita parte del oficio. Cualquiera de las creatividades que se dan en un ámbito o en otro pueden ser más genial o menos, pero ambas son creaciones que pueden dar productos muy importantes. Velázquez, ya digo, era puro talento y puro oficio, y es uno de los grandes pintores de la historia. En Goya se daba más la genialidad, la inspiración genialoide, y también es uno de los grandes y más importantes pintores de la historia. Creativo en la niñez es muy distinto porque es un proceso natural, y la diferencia del proceso creativo en la infancia y del proceso creativo en la edad adulta es que el niño no tiene proceso creativo, el niño crea como respira. El adulto necesita tener un impulso interior que muchas veces viene del instinto, viene de informaciones que pasan por sitios que no son precisamente el cerebro, ¿no? Son vibraciones que te hacen moverte y generar un impulso hasta que llegas a concluir una pieza, a darle forma, ¿no? A la vida, nada le debo al amor, nada a la
vida le debo, nada le debo al amor. Ay, la vida me dio amargura, la vida me dio amargura, y el amor, oh, y el amor. Una traición. En realidad no sé si fui verdaderamente consciente de en qué momento empezó mi trabajo creativo, porque soy hijo de pintor, de Mariano Ballester, y en realidad el trabajo artístico, el trabajo en el estudio fue una cosa que viví desde pequeño, ¿no? Y quizá empecé a ser consciente de eso más adelante, cuando decidí dejar unos posibles estudios en la universidad y elegí entrar en una escuela de arte y diseño gráfico en París. Creo que ese es el auténtico comienzo. Je serai à la traîne, ma reine, et tous tes courtisans danseront pour te plaire. Je serai à la traîne, ma reine, et combien de manants t'appelleront ma chère. Les craintes, je t'en prie, je ne suis que derrière le monticule gris juste après la rivière. Prends patience, surtout n'attends pas tout ce temps que ton destin soit fou de bonheurs et d'amants. Yo más que proceso tengo varios procesos, pues, puesto que soy bastante multidisciplinar. Entonces no se acomete lo mismo una ejecución, por ejemplo, sobre un papel con pincel y una tinta china que una talla en madera, que obras que sean con objetos, que sean piezas que se vayan a mover, que sean obras que te estás basando en un verso. O sea que según las circunstancias, si partes de unas palabras, porque yo muchas veces parto de una imagen, pero muchas veces parto de una palabra, de unas palabras que me motivan a hacer una imagen. Entonces, bueno, es una cosa como muy... que puede cambiar, ¿no? Y supongo que también es bueno que cambie, ¿no? Para no aburrirse. Je donnerai ma vie à mes rêves émouvants consumés dans mes nuits. Car en se retrouvant, nous donnerons la vie à nos rêves émouvants, assouvis dans nos nuits. Creo que yo recuerde empezó con un retrato que le hice a mi perra cuando era pequeño. Y eso me llevó a ver de qué iba la cosa, ¿no? Yo realmente no sabía nada, entonces tenía 7 años o algo así. Y le hice un retrato de una perra que tenía, que era como mi madre. Y ahí empezó todo. Cuando empecé a dibujar, lo dibujaba todo. Esas cosas que se hacen.
pieza por casualidad, pienso yo. Que a base de estar mirándola mucho tiempo y tal, pues fue la madre de todas estas. La pasé a bronce y empecé a manipular la misma pieza, hecha piezas y moviéndola, buscando la síntesis de la forma y la musicalidad de la línea. Música, por ejemplo, todo el cerebro tiene que estar funcionando. Luego es un modelo muy interesante para estudiar el funcionamiento del cerebro. Pero con la pintura ocurre igual. El proceso creativo de la pintura, en este caso, si nos estamos refiriendo a otro, ocurre igual. En el área visual posterior, en la zona occipital, donde se generan los primeros estímulos, de ahí nacen, pero luego ponen en comunicación a todo el cerebro, si no es imposible. Es imposible que haya un proceso creativo. A mí la música me ha influido siempre. Yo necesito la música para trabajar. Otros necesitan la literatura. Yo necesito la música. Porque la música la puedes ver también. Bueno, también tuve un padre que se ocupó mucho de nuestra cabeza. Yo tenía entrenador de ajedrez. Y profesor de un piano desde pequeña, y yo creo que la música y todo eso te hace crear, te hace entender mejor las cosas difíciles. Bueno, el proceso de la creación desde una institución cultural, como puede ser un museo, desde un museo, por un lado, en relación con toda la serie de actividades que puede desarrollar el mismo, tanto a través de artistas, tanto a través de instituciones o personas que se acercan al mismo, ¿no? Podemos encontrarnos desde ver los procesos creativos que pueden tener los propios artistas, ¿no? Es decir, muchas veces el artista cuando se acerca al museo y te está planteando una exposición, o sabemos que va a hacer una exposición en las próximas fechas, generalmente son exposiciones que se hacen propiamente para el propio museo, con lo cual pues siempre tienen los intereses de ir contándonos los procesos creativos, ¿no? Así pues recuerdo hace 2 o 3 años como distintos artistas como Ángel Aro o Nico Munuera, ¿no?, entre otros, en un proyecto que se llamaba Asincronías, que era obras en diálogo de la colección permanente del museo con la propia obra de estos artistas, pues nos iban presentando los proyectos de las obras o de su proceso que hacen creativo, ¿no? Para ellos siempre era muy importante qué pensábamos desde el museo o qué pensaba un historiador del arte y un gestor, como era mi caso, ¿no?
de los procesos creativos relativos a los arquitectos en las escuelas de arquitectura o cuando me invitan a dar charlas o talleres en estas cosas, pongo esta imagen, ¿no? Es una imagen de Bobby Fischer cuando era chiquito allí en Nueva York jugando al ajedrez, ¿no? Cuando Bobby Fischer se hizo un famosísimo campeón del mundo al final de su vida, antes de que empezara a perder la cabeza, o quizás siempre la tuvo perdida y sencillamente al final pues lo percibíamos de otra manera, le preguntaban, a ver, Bobby, ¿cómo haces tú cómo has hecho siempre para que tu juego sea tan especial, para que tu manera de moverte en el tablero sea tan genial, ¿no? Y él decía, bueno, realmente él, que era un tipo tan, ¿no?, formidable y aparentemente genial y por lo tanto raro, decía, bueno, yo trato de establecer en mi juego 3 fases, ¿no? En la primera fase juego como el libro, en la segunda fase juego como un genio en el medio y al final juego como una máquina, ¿no? ¿Qué significa? Al comienzo el juego como el libro es como al comienzo tengo que tener en cuenta las condiciones básicas, ¿no? Esto de que acababa de hablar. Un poco qué datos tengo que manejar, qué condiciones. ¿Soy absolutamente libre? No. Tengo un tablero, tengo unas piezas, tengo una forma de moverme. En el medio juego, pues ahí puedo dar un poco más de rienda suelta a lo que es la condición más novedosa, más creativa, más alternativa a lo que ya existe, más a pensar en otras formas de solucionar los problemas, ¿no?, de abordarlos, de completar esos datos iniciales con otra serie de condiciones que yo considero importantes. Y al final tengo que acabar, y para acabar tengo que moverme como una máquina, ¿no? Esto mismo que decía Warhol, quiero pintar como una máquina. Bueno, pues tengo que acabar mis proyectos y mis obras como una máquina, porque si no tengo ese objetivo tan claro y esa forma de funcionar tan clara, probablemente no las acabe bien, ¿no? No todo lo que hago me lo han encargado, no todo necesita un briefing, un encargo para poder realizarlo. Entonces, en ese proceso en el que estás trabajando ocurren cosas, relacionas, hay cruces de camino y ahí te encuentras con ideas que luego reservas para otro momento. No es el momento de usarla aquí, pero ya lo usaré más adelante, ¿no? Y todo es una cocción muy personal, está en tu cabeza y luego la vas desarrollando, ¿no? Entonces, yo siempre digo que las ideas son fáciles de tener en cierta manera, pero difíciles llevarlas a cabo. Pues es un poco tonto, ¿no? Pero bueno, yo no frego los platos en lavavajillas, ¿no? Y lo frego como toda la vida a mano, ¿no? Y es el momento cuando te vienen reflexiones o te acuerdas de pequeñas anécdotas que te hacen sonreír y te hacen, pues, alegrarte ese día y te hacen decir, oye, mira qué cosa me han contado esta mañana, y te viene una idea, ¿no? Y te viene un proyecto.
con 11 años, yo a mí me gustaba dibujar de crío, como a veces todos los críos, ¿no? Pero yo ya con 11 años tenía claro que yo quería hacer imágenes. Lo que pasa es que no sabía si iba a ser cómic, si iba a ser dibujo publicitario, no sabía si iba a ser fotograma, no sabía, entonces. No, tenía claro que quería hacer imágenes, porque me lo pasaba mejor dibujando y haciendo imágenes que jugando al fútbol, entonces. De manera que, aun cuando yo me sienta en un determinado momento motivado por un acontecimiento concreto que hoy llamamos puntual, yo estoy seguro de que todo cuanto necesito expresar para buscar consuelo, para buscar paz, es algo que se instaló en mi conciencia en mi misma infancia. Yo he tenido mucha ayuda, siempre he tenido profesores, e incluso me acuerdo cuando yo tenía a lo mejor 11 años que venía el profesor a mi casa a darme clase de pintura y luego venía el crítico de arte del periódico, no sé qué tal, y se ponían a hablar allí de pintura. Yo era un crío y estaba allí oyendo que si lo que estaban haciendo los fobistas en París y tal, y yo alucinaba, ¿no? Y entonces desde siempre he tenido mucha suerte en ese acompañamiento. Entonces parecía de una manera natural. Yo quería hacer películas de dibujo animado, quería hacer cine, quería pintar. Mi padre se empeñó en que hiciera arquitectura. Y ahora se lo agradezco porque estoy muy a gusto, pero realmente siempre tenía una inquietud de hacer algo. O sea, eso era como una especie de necesidad. No podía ir y me hacía dinero y me hacía los soldados, en vez de comprar, pues me hacía unos cuadradicos y los papeles que eran dorados era el jefe y los que eran rojos eran los lugartenientes y tal. Y me los ponía ahí en la empresa, que siempre he tenido esa especie de necesidad de hacer cosas. Yo creo que si antes hacía pintura o fotografía, he hecho dirección de arte para ópera, pero no sé, no tengo muy claro si voy a acabar con la fotografía. Yo creo que la creación está por encima de la actividad que haga, ¿no? Hay mucha creatividad en toda parte matemática, física, química, es decir, eso es encarar. O sea, solamente puedes ser creativo si tú encaras el problema o la solución desde un camino diferente. Es decir, si te has quitado, yo creo que es un ejercicio de sentirte libre para poder, sin una dirección marcada, poder ver qué es el resultado que quieres obtener o el problema que tienes que solucionar. Cruce de caminos entre tu experiencia, lo que ves y lo que luego va a ocurrir, ¿no?
estudié en un colegio interno en Almansa y tendría pues unos 11 años o así. Y era un niño querido por todo el mundo, pero no me centraba en nada. Y había un niño que tenía un pequeño defecto en una mano y tal, y pues a veces se ensañaban con él un poco. Y un día defendí al niño. Y toda la clase en pleno me quería pegar a la salida del colegio. Pero todo el colegio me esperaba. Había nevado, había un charco inmenso de la nieve frente al colegio. Cogí y en medio me desnudé entero y me puse en medio del charco. Ay, nanita, nana. Yo creo que eso me determinó y he buscado siempre en mi obra la desnudez. Y entonces yo creo que voy desnudando lo que escribo, desnudando, no de florituras, que no creo que tenga muchas, pero sí de hojarasca, para que quede el fruto. Siento que ya llegó la hora que a mí me arrancara de tu persona y siento. Pensé, voy a leer el texto, voy a ver lo que provoca en mí. Entonces ahí dentro de mí empezó el proceso de preguntarme lo que yo he vivido, por qué, mucha reflexión, mucha búsqueda. Yo creo que es una parte muy importante a la hora de crear. Me vienen muchas vivencias de cuando eres un niño y en la primera juventud, ¿no? Cuando estás más virgen y todavía tienes recuerdos de esa época, porque al final son las que están creando tu personalidad, ¿no? Y yo creo que esa actitud de no me conformo con lo que me den, o bueno, esto es lo que me dan, pero yo soy capaz de imaginarme que hay cosas más bonitas de las que me están ofreciendo, ¿no? Al poder hacer ese viaje desde dentro hacia afuera y hacer ese proceso de conocerme, de preguntarme, de reflexionar, no sé cómo, pero apliqué ese proceso al proceso creativo. O sea, el proceso personal se unió con el creativo.
tenía algo de realmente mágico. Sobre todo porque mi padre era una persona que sabía mantener muy bien ese aspecto mágico, así, o de alquimia, que se supone que funciona dentro de un estudio, porque cerraba a cal y canto el estudio, con lo cual cuando entraba a trabajar ni mi madre ni yo sabíamos exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Con lo cual cuando rara vez nos dejaba, bueno, a mí me dejaba entrar a ver, era entrar con una expectación especial por ver qué es lo que había podido estar haciendo y de qué forma, ¿no? Para un niño era una cosa que tenía algo de, bueno, sin caer en el tópico, pero tenía algo de realmente mágico. Sobre todo porque mi padre era una persona que sabía mantener muy bien ese aspecto mágico, así, o de alquimia, que se supone que funciona dentro de un estudio, porque cerraba a cal y canto el estudio, con lo cual cuando entraba a trabajar ni mi madre ni yo sabíamos exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Con lo cual cuando rara vez nos dejaba, bueno, a mí me dejaba entrar a ver, era entrar con una expectación especial por ver qué es lo que había podido estar haciendo y de qué forma, ¿no? Eso era... El proceso creativo fundamentalmente es un proceso creativo visual, el arte en general, ¿no? Todo esto tiene una localización en áreas posteriores del cerebro, se genera ahí, digamos, la génesis es ahí, tanto si es un proceso visual que uno imagina algo, lo crea ahí y luego lo procesa, conecta todo el cerebro para que eso se pueda llevar a cabo, para que yo pueda pintar, para que yo pueda hacer una fotografía. Yo ya mi área visual tiene que funcionar muy bien. La música hoy en día, también la pintura, se utilizan como objetivos, como maneras de estudiar cómo funciona el cerebro. De manera que el proceso creador, para mí, nace con el nacimiento de las emociones más obstinadas, más terribles. Y todo cuanto puede achacarse a la voluntad e incluso a la abnegación del eventual creador, no es más que el conocimiento de una técnica. La técnica nos ayuda. Hay un poeta amigo mío que hizo una definición espléndida con muy pocas palabras. Dijo, la poesía es técnica y llanto. El llanto es algo que se nos da a todos al nacer. De hecho, todos nacemos llorando. Que el arte hoy en día a los neurocientíficos no sirve para estudiar cómo funciona el cerebro.
un artista muy joven me parece una preciosidad porque lo que tiene es el boceto de su propia creatividad. Pero para que un artista se acabe cuajando tiene que darle tiempo a centrarse en qué quiere decir todo este lío que se le ha venido encima, ¿no? Yo no creo que haya, por lo menos en mi trabajo, no creo que hay como fases de no, ahora estoy como trabajando concentrado en este aspecto así cerrado y mañana abro otro cajón que es el de la creatividad, mañana... No, creo que todo va unido, ¿no? Tiene un peso y una fuerza que es lo que cuando se ha terminado de volcar la idea en la materia es cuando ya está. Es como la creación misma, ¿no? O sea, creo más en una condición de asociación de ideas, de asociación de inspiraciones, ¿no? Yo creo por mi trabajo, por mi actividad, pues que hay muchas cosas que le inspiran a uno, ¿no? Creo en la inspiración, en estar permanentemente inspirado. Mediante este trabajo se ha, sin duda alguna, mostrado una investigación sobre el proceso creativo que no es sino aquella que se interesa no solamente en los resultados, sino en el proceso en sí mismo, es decir, en el durante la creación o recreación de obras de arte, tanto en el terreno de la danza, el teatro y en este caso en la música. Hay alguien ya con todos los días. Hay alguien ya sabe la hora. Hay alguien para quien no hay ni premura ni demora. Hay albornoz pasado silbando. Hay una milonga entre riana. Hay bajo el aula del San Bergo sus ojos ven la mañana. Ahí se la tiene bien jurada, y más de un taura y más de un pillo. Hay en una esquina del sur, ay, 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 lo está esperando un cuchillo.
busillo sino tren, y antes de clarear el día se le vio Nieron encima. Ay, 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 y el hombre se defendía. Yo pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia y en una milonga, porque el tiempo es olvido, es memoria. Ya lo tiene. Mi menor. Mi menor. Qué bonito, ¿no? Lo decían los filósofos del romanticismo. La naturaleza nos es dada, la cultura la tenemos que construir nosotros. En esa aventura de la construcción de la cultura, el sujeto pone en juego sus capacidades. Unas veces a través del camino del arte, otros a través del camino de la ciencia, otras veces en el viaje del amor, otras veces en la experiencia política. Todos queremos construir algo nuevo y en esa construcción entra, en efecto, ese mundo creativo que el sujeto, hombre, que nunca se ha resignado a ser lo mismo, intenta buscar en un viaje hacia una utopía, un mundo nuevo. Definitivamente el arte juega un papel por excelencia, por antonomasia. Es de las creaciones humanas la que mejor desarrolla ese perfil de lo nuevo, de lo utópico, de la esperanza, de la idea, aquello que definitivamente nos hace pensar que más allá de la vida existe precisamente ese mundo al que aspiramos. Me resulta mucho más cómodo porque el otro tengo que pensar en el sol sostenido. Ahí, ¿no? Muy bien, no paráis. ¿Qué pasa?
Vamos, déjate. ¿La baja mucho? Pero este te queda bien. La rodaba una muerte moría. Sus ojos. Y nos vamos a ver otra vez por la mañana. Es que eso es bonito, ¿no? Saber con dónde empezamos y a veces no dónde terminamos. No saber dónde se acaba. Pero lo importante es tener ahí esa cosa común de cariño por lo que vamos a hacer. O sea, empezamos por el mi menor, ¿no? Vale. Estupendo. O sea, tenemos un lugar. Pues venga, vamos a hacerlo. Sí, ¿sí está? Vale. Fácil.